Bienvenidos a este nuevo episodio. Yo soy Karina Garza, yo soy psicóloga, doctora en psicoterapia, además de tanatóloga, y estoy feliz de estar aquí con ustedes y con mi colega y amiga, Yosel Tobías. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿también? Pues yo también estoy muy emocionada de poder estar aquí. Mi nombre es Yosel Tobías, soy psicóloga y numeróloga y pues hoy les traemos una invitada muy especial. Así es, el día de hoy traemos a una queridísima amiga y colega en la salud, la doctora Ivonne de la Rosa. Y pues nos traerá un tema muy interesante. Estaremos hablando acerca de la importancia de trabajar en equipo, tanto en lo psicológico como lo médico. Comenzamos. Como les mencionamos, estamos aquí con nuestra queridísima amiga, la doctora Ivonne de la Rosa. Bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Pues nosotras encantadas de que estés aquí y pues platícanos un poquito más de ti. Bueno, yo soy médico, ya tengo 8 años ejerciendo, tengo un consultorio propio y aparte trabajo en otro lugar. Actualmente todavía estoy en algunos cursos, actualizándome, pero generalmente estoy pues en mi consultorio y ya tengo 8 años con mis pacientes. Qué padre, qué interesante, a mí me encanta todo lo de la medicina. Además, qué padre que estás siguiendo, aprendiendo, es bastante admirable que sigas cultivándote. Sí, pues todavía estoy en cursos, me sigo actualizando en estos 8 años, ya terminé mi carrera, estoy pues como un médico, aparte tengo una maestría, hice diplomado, actualmente estoy en un diplomado y en otra maestría también, que no tiene que ver con medicina, con finanzas, pero toda esta vida nos sirve. Sí, claro. ¿Qué te ha enseñado tu profesión sobre el ser humano? En sí la profesión, al menos en mi caso, como mi área es clínica, no estoy en un área quirúrgica, yo tengo mucho contacto con los pacientes. Entonces, a lo largo de estos 8 años, que no son tantos, pero ya agarré mi experiencia, me ha enseñado que los pacientes no se van a tratar nada más, por la enfermedad o por el síntoma que a mí me estén diciendo. Me he dado cuenta con la experiencia que tengo que evaluar un poquito más allá a los pacientes. Claro. No se evalúa nada más el dolor o una ronchita o un piquetito que traigan aquí, sino que tenemos que irnos un poquito más hacia atrás, escarbarle tantito, porque en vez de lo emocional es la raíz del problema, no es nada más el piquetito, no es nada más un dolor de cabeza o una colitis, sino que hay algo atrás. Estrés, problemas familiares, económicos. Entonces, sí la carrera me ha enseñado algo que no vi como tal en mi escuela. Sí nos dijeron que se tiene que evaluar todo, integral y todo, pero la experiencia es la que me ha dado la habilidad para saber qué paciente es algo emocional y qué paciente es un problema físico. Y también evaluar lo que es su estilo de vida, ¿no? O sea, todo el contexto. Sí, se tiene que evaluar el completo, hasta incluso los hábitos que tienen, alimentación, si salen, si no salen, cuántas familias tienen, si tienen hermanos, hay que ver lo psicológico desde sus familias atrás, o sea, cuando ya tienen mamá, papá que tuvo algún problemita, también ahí lo tenemos que ir evaluando. Exactamente. ¿Y por qué es importante que la medicina y la psicología trabajen en conjunto? En este caso, el conjunto es porque, vamos, un ejemplo, yo les puedo dar un tratamiento y se los he dicho a mis pacientes, les doy el mejor tratamiento para la colitis, el más caro que hay, que yo sé que les funciona y a ese paciente no le funciona. ¿Por qué no le está funcionando? Porque hay un trasfondo. No siempre es nada más es su cuerpo, sino que lo emocional, ahí puede estar el problemita, se les hace obviamente su tratamiento porque no se los debemos de quitar tampoco, por más que sea algo emocional, es un trabajo en conjunto, entonces se les da su tratamiento, pero también hay que enviarlos a terapia y evaluar el área emocional, qué es el problemita. Claro, igual y también a nosotros también nos ha tocado que al revés, ¿no? Sí, definitivamente, de que llega un paciente a terapia y ya lo empezamos a evaluar y dices, ok, con terapia, sin embargo, es una emergencia y necesita tratamiento médico.
pero estar trabajando en conjunto. Y incluso a veces te llega a lo mejor un niño que no está teniendo buen control de esfínter y a veces lo primero que hay que hacer es revisar si no tiene una infección. Exactamente, sí, Sí. es bien importante ver Entonces van todo de la mano, ¿no? eso, exactamente. ¿Qué gana un paciente cuando recibe atención de ambas partes? ¿Qué gana el paciente? La verdad es que el paciente va a ganar su mejoría tanto física como mental. Claro. No podemos dividir el trabajo o no podemos dividir el tratamiento porque tienen que ir de la mano, van completamente de la mano. Si le quitamos, vamos a decir, si tú como psicóloga le quitas la medicina, no le va a funcionar a lo mejor o va a estar bien, pero se va a tardar más en llegar a la meta. Y si actuamos en conjunto, vamos a acercar la meta y va a ser un trabajo mucho más fácil para el paciente. Exactamente. Claro, y es como poder ver al ser, o sea, literal, como mencionaron al principio, ver al ser humano como algo integral, ¿no? Ujú, O sea, que no está dividido nada más en lo físico o nada más en lo emocional. ujú. Sí, tiene que ser un conjunto. Claro. ¿Con qué frecuencia los problemas físicos tienen un componente emocional? No, pues la frecuencia es todos los días. Y no nada más hablando de los pacientes, incluso nosotros, Exactamente. como personas, también tenemos el claro ejemplo. No podemos dividirnos en este tema. Entonces, simplemente el hecho, por ejemplo, a un paciente de darle una noticia, yo como médico darle la noticia de algún cáncer, una enfermedad crónica. Decimos cáncer y sí, todo el mundo nos alarmamos, ¿no? Claro. Pero también decirle, oye, tienes diabetes, tienes alta presión, vas a tomar un tratamiento de por vida, porque esas son la mayoría de las veces es la palabra que se les utiliza, que son tratamientos de por vida. No siempre, depende también mucho del paciente, de su salud emocional, su salud física, hábitos, pero eso también influye, el darles la noticia, ver cómo reaccionan y tú como médico, qué tan sensibilizado estás, cómo le vas a dar la noticia, cómo lo ves y si es necesario, oye, mira, si te sientes así y así y así, vete a terapia, platícalo y lo vamos solucionando, pero no se dividen, los tratamientos como tal. Sí, definitivamente. Y también, como mencionas, las enfermedades, todas, o la gran mayoría del 90 y tantos % tiene una raíz emocional. Por eso es bien importante verlo de raíz. ¿Por qué? Porque vas a consulta, les das el medicamento y sí les va a ayudar. Y a lo mejor le quitas el síntoma en ese momento, pero si no se ataca desde la raíz, ¿qué pasa? Vuelve a salir. Vuelve a salir o no funciona, nos quedamos a la mitad del tratamiento. Claro. Incluso lo emocional tiene que ver con el mal apego al tratamiento que pueda tener el paciente. Un paciente diabético que le decimos, baja de peso, tienes que bajar de peso, deja de comer esto, deja de comer lo otro, lo quitan y se pesan a la semana, a los 15 días, al mes, y dicen, pues ni bajo de peso, ¿para qué me cuido? ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? Ahí influye lo emocional también, la terapia, el acompañamiento que deben de llevar para que puedan lograr su meta. Exactamente. Ivonne, ¿y qué señales hacen que tú digas, este paciente necesita apoyo psicológico? Señales hay muchas, sí, pero es lo mismo, hay que escarbar un poquito en la consulta. Para mí pudiera ser muy fácil un paciente que llega y me dice, vamos a decir, me duele aquí, tengo un piquetito. Y yo lo mando a hacer todos los estudios, le digo, no, ¿sabes qué? Todo está bien, no tienes nada, vete a tu casa, descansa, duerme, toma agua. Pero tenemos que irnos un poquito más allá, vamos escarbando un poquito, vamos, oye, ¿y duermes bien? ¿No tienes algún problemita? Vamos con los adolescentes, no estás en temporada de exámenes, no rompiste con tu novio, no, Claro. todo eso le llega a influir mucho. Hay pacientes que a mí me ha tocado en la consulta, la más les pregunto así por encimita, ¿tienes algo emocional? ¿No lo asocias a algo emocional? Se quedan callados, pero callados y le empiezan sus ojitos nada más a llorar. Ya, no tienes que preguntar nada más, hay veces que ellos no me lo pueden decir, es parte de, y ahí es donde yo tengo un límite, yo no soy psicóloga, yo no les voy a dar la terapia, tengo un límite, pero tengo mi responsabilidad de decirle,
necesitas ayuda, necesitas ir a terapia. Entonces ahí es donde se tienen que derivar y ahí es donde me doy cuenta. Pero tienes que platicar con la persona. Dentro de la consulta no es nada más el que vayan y me digan, me duele aquí, me duele allá. Claro. Tengo que yo investigar un poquito más. Si yo me quedo nada más con lo que ellos me dicen, no podemos avanzar. Hay un caso que a lo mejor no terminó tanto en lo emocional, pero son cosas que los pacientes no dicen. El paciente tenía una enfermedad crónica por contacto sexual y demás. Llegó conmigo la primera vez a la consulta y venía con muchos síntomas. Y es que es esto, el otro, y me duele aquí. Ya lo veía yo bastante mal. Y no me decía nada. Pero es que tiene tantos síntomas, pero entonces, ¿qué es? Uno también se queda pensando porque quieres ayudar, pero te quedas con las manos cruzadas. Claro. Salí, por X causa me hablaron, salgo del consultorio y cuando regreso me dice el paciente, bueno, doctora, es que le tengo que decir algo. Dice, soy bebé positivo. Ah, bueno, o sea, pues me hubieras empezado Por desde ahí y te ayudo, pero mucho claro. más fácil. Pero es parte de lo emocional. Ahí a este paciente, a lo mejor la terapia le hubiera ayudado a, vamos a decirlo, asimilarlo, comprenderlo, aceptarlo y que no tenga miedo de ser juzgado y llegar a una consulta y decir, oye, yo tengo esto y para mí como médico más fácil ayudarle. Claro, ya teniendo todo el contexto y estilo de vida del paciente. Exactamente. ¿Y qué ocurre cuando el paciente solamente se quiere tratar lo físico? Que tú le dices, oye, necesito también ir a terapia, consulta, y te dicen, ok, porque sí pasa, y no van. Y regresan y nada más se tratan lo físico. Cuando pasa así, va uno conociendo a los pacientes, Claro. ¿sí? Uno ya los va conociendo, entonces yo muchas veces lo que hago es no ser tan tosca con cómo digo o cómo voy a manejar el tratamiento, siempre vamos de menos a más. Si ellos están renuentes en ir a terapia, le digo, ¿sabes qué? Necesitas tratamiento, necesitas terapia. No quieres ir por lo económico, porque te da miedo, porque X cosa, les empiezo muchas veces en una parte del tratamiento, pero les aclaro, vas a venir en 15 días, vas a venir en un mes de revisión, vamos viendo cómo vas, si te sigues sintiendo igual, necesito que vayas a terapia. Entonces vamos haciéndolo, vamos suavemente, paulatino, no que tampoco se sientan obligados, Claro. porque menos van los pacientes. Entonces todo tiene que ser, vamos, en pausa, con calma, tiene uno que conocer simplemente de cómo vemos al paciente, el cómo lo vamos a abordar. No todos los pacientes son iguales. Exactamente. No todos aceptan a la primera la ayuda. También hay unos pacientes que dicen, yo me niego porque yo voy a ir y yo voy a terapiar al que me va a terapiar. Esa es una idea que muchos de los pacientes tienen y no es así. Pero el tratamiento y vamos a decir, es una labor de convencimiento también que ellos acepten ir a terapia. No muchos aceptan. Exactamente. Y hablando de esto, ¿qué papel juega que en su salud el hecho de que sí vayan a terapia? No, pues es que es un cambio radical. O sea, no hay algo con lo que yo lo pueda comparar, que se los pueda explicar, pero se ve. O sea, el paciente, un ejemplo, o el paciente que llega y le pregunta si tiene un problema emocional y simplemente se agarra a llorar y le digo, ¿sabes qué? Vas a tratamiento, tienes que ir a terapia. Van a terapia, regresan con terapia, con su tratamiento y son otros. No les voy a decir que me dicen toda su vida y me la cuentan porque eso es jale de ustedes, pero sí llegan y ya los ves con otra cara, ya sonríen, sí. ya pueden hablar y decirme, ahora sí, mira doctora, me duele aquí, me duele allá, ya me siento más relajada. No voy a saber de qué les pasó, cuál fue el problema emocional, pero físicamente y emocionalmente se les ve un cambio. Ya es otro semblante completo. Completamente. Y bueno, ¿y ustedes cómo saben o cómo se dan cuenta que tienen que mandar a sus pacientes a una consulta médica y no solo terapia? Sí, eso también, así como tú mencionaste, tienes que ver al paciente, hablar con él, ver los síntomas y sobre todo, cuando uno ve que ya se le sale todo de las manos, que ya no tiene él el control, que ya le está afectando su vida cotidiana,
Ahí es, ¿sabes qué? Muchas de las veces, como tú mencionaste, tener que hacer de que, a ver, vamos a empezar con terapia, 2, 3 sesiones, y si vemos mejoría, ok, les continuamos, y si no, que analizamos. Claro que a mí me ha pasado, y no sé si a ti también, casos de emergencia, primera sesión, Sí. y luego, ¿sabes qué? No, ni siquiera te puede evaluar así tal cual, te urge ir a tratamiento. Ujú. Sí, para poder levantar aparte también el estado anímico y que entre la información, porque si no, no lo Exactamente. pueden procesar, están tan Sí. saturados que no lo pueden procesar. O a veces también eso, por ejemplo, eso también es la carga emocional que nos están pudiendo procesar. O a veces, como comentas, también es algo físico, de que, oye, yo estoy hablando veo la voluntad del paciente, estoy trabajando con él, pero veo que esto no lo está pudiendo realizar. Claro. Entonces es como, pues, ver esa razón médica atrás, ¿no? De, oye, pues estaría bien que vayas y consultes, porque pudiera ser que a lo mejor estés teniendo algo físico, porque lo estamos trabajando de así, o sea, de varias formas, ¿no? Ok. Pero no todos quieren ir al médico. También, no. o sea, es lo mismo, pero al revés. Sí, porque le tienen miedo Les al tratamiento. entran en un shock o creen de que ay, voy y me va a dar un tratamiento y ya con eso mágicamente se me va a quitar y ya dejo de ir a terapia también. Y no va ahí de la mano. O sea, ahí sí tenemos que irnos muy poco a poco, muy puntuales en realidad y con un trabajo en equipo, tan de aquí para allá como médico hacia los psicólogos y de los psicólogos con el médico. Es un trabajo en conjunto, uno no está peleado con el otro, vemos cosas diferentes, pero tenemos que aprender a trabajar en conjunto en realidad. Y bueno, ¿y cómo crees tú que debería de ser la comunicación así, la más óptima entre psicólogo y médico? Híjoles, ahí está un tema un poquito complicado porque también, digo, yo no soy experta en el tema, pero sé que cada psicólogo tiene como diferentes maneras de tratar a los pacientes. Claro. Entonces, yo a mis pacientes les doy la recomendación, vamos, con ustedes, que ya las conozco, ¿sí? Pero también hay pacientes que ya tienen a su terapeuta, ¿sale? Exacto. Entonces, yo muchas veces lo que hago es decirle, oye, bueno, estás así, ya estás yendo a terapia, mira cómo te está yendo, bien, tú dime, ¿no? ¿Cómo estás? Pero pregúntale a tu terapeuta si ocupas tratamiento, porque no todos los terapeutas, no todos los psicólogos son, vamos a decir, no sé si hay algún miedo o no tienen un contacto o no lo sé, ahí de lo desconozco, pero no les dicen, oye, necesitas tratamiento, a lo mejor no tienen con quién derivarlo. Pero yo eso es lo que hago. Cuando no conozco yo a su terapeuta, sí les digo, ve, pregúntale. Si él cree que necesitas algo, que te dé qué diagnóstico más o menos traes por ahí para yo saber qué darte de tratamiento. Claro. Cuando ya pues, nos conocemos, es un poquito más sencillo llevarlo a cabo porque me das un contexto ahí no profundo porque se respeta la confidencialidad del paciente completamente, pero ya yo tengo una noción de cómo lo podemos ayudar. O incluso ustedes me pueden decir, no, pues mira, yo creo que este tratamiento le funcionaría y ya sobre la marcha vamos viendo cómo responde el paciente. Claro, o los puntos en los que te tienes que enfocar, ¿no? Exacto. Sí, porque en ocasiones también los pacientes uno del psicólogo los canaliza y no le dicen las cosas tal cual al médico. Entonces también es importante de que, oye, te canalicé a tal paciente, trae tal síntoma y para que lo revises, por si acaso no te lo comentan. Pero también hay algo que tenemos que revisar. Por ejemplo, yo que les llevo el expediente a mis pacientes sobre sus tratamientos, algo que yo cuido mucho y por los temas que llegan a ir o que están en terapia es la duración de sus medicamentos, ¿sí? Porque ese es un tema, vamos, hasta cierto punto riesgoso, porque yo les puedo dejar unas gotitas de un mes y llegan a los 15 días y van a decir, ya no tengo gotitas. Sí, ya me las acabé, pero ¿por qué te las estás acabando si yo te di el tratamiento para un mes? Entonces es algo que también tenemos que ver porque si yo detecto eso, yo tengo que avisarte y decirte, oye, ya les volví a surtir, ok, va, pero chécalo, ¿no? Porque ahí se nos puede ir un puntito que a lo mejor ha pasado, que es que se me quebró, es que mi niño lo agarró, es que se lo comió el perro.
pero Sí, claro. ¿qué pasó? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Porque yo sí a mis pacientes les digo, ok, va, te la doy de nuevo, pero se les explica porque también hay un control a nivel nacional de ese tipo de Claro. medicamentos donde te lo voy a expedir una vez más, pero no hay otra antes de tu mes. Entonces, pero ahí entran ustedes en saber En poder evaluar eso. en qué valor, si se lo comió el perro o no se lo comió el perro. Exactamente. O que les dices, oye, es tratamiento para un mes. Y llegan y te dicen, ay, me lo dejé de tomar a la semana porque ya me sentía bien. Típico. O sea, claro que sí. Sí. O les dice Claro. uno de psicólogo, oye, te tocas cita para la próxima semana, por ejemplo, los que van iniciando y de repente ya no vienen. Y no, es que ya me tomé las gotitas o ya me tomé el medicamento, ya me siento muy bien y ya. Sí. Acto seguido, Regresar. regresan, pero regresan peor de cómo estaban. Sí, es que creo que es algo que tenemos ahí, ahora sí que en conjunto, explicarle al paciente en cuestión de, una cosa es iniciar tu tratamiento, vas a mejorar, pero no se deja el tratamiento porque Claro. mejoraste, ni tampoco se deja la terapia hasta que llegamos al momento óptimo, porque ya llega un momento óptimo donde ahora sí ya les vamos quitando todo, ya les vamos dejando, ahora sí que ser un poquito más, pero no es inmediatamente. Sí, claro, o sea, porque una cosa es atacar lo físico y otra es lo emocional, entonces no se puede, no es con lo mismo. No, Ujú. para nada. Oigan, y errores que crean que se comete cuando cada profesional trabaja por separado. ¿Qué errores? Uy, Aquí ¿quién tenemos empieza? ¿Quién psicóloga y empieza? como médico. ¿Qué errores creen que se cometen? Yo como médico he visto los errores más comunes es echarle todo la culpa a las hormonas. Sí, a todo, Ya. pobrecitas de las que acaban de tener a su bebé, o sea, ay no, pues es que está cansada porque el bebé, o es la hormona, o es que es el embarazo, o es que es la menopausia, la premenopausia, es que está en sus días. O sea, ¿cuántas veces no escuchamos eso? Es que está en su periodo y por eso está súper irritable. Claro. Oye, no todo es hormonas, Claro. también influye lo emocional para lo irritable. Sí, las hormonas también tienen que ver Sí, y también las claro. tenemos que evaluar. Pero una vez que descartamos ese problema hormonal, hay que irnos a lo emocional completamente. Igual, me imagino que con ustedes es completamente Pues, al revés. es distinto en el sentido de que a veces podemos llegar a conclusiones antes y como dices, lo justificas con algo y dices, no, es esto. Y dejas de ver al paciente porque ya lo justificaste con algo, dejas de ver eso y te puedes perder a lo mejor de cierta forma. Pero el continuar con esa curiosidad y el querer llegar a una solución acerca de eso, sin etiquetar, yo creo que esa es la base. Sí, Ay, ya, definitivamente. Y pues el trabajar en conjunto. en conjunto. Porque fíjense, un médico me dijo una vez, un ginecólogo me dijo, no, definitivamente ustedes los psicólogos, todo es relacionado a la mujer, todo es hormonal. Todo es hormonal y ustedes psicólogos deben de mandar a todos al ginecólogo. Ajá. Y así como acabas de mencionar, o sea, tal vez tenga algo que ver, o sea, sí, pero no todo es hormonal. No todo es hormonal, definitivamente. Y sí se tienen que descartar. Y aunque fuera Claro. hormonal, tenemos que atacar hormonal con lo emocional. Simplemente una tiroides. ¿Por qué la tiroides? Ok, nos va a dar cambios emocionales, pero ahí van otros factores. Se les cae el pelo, hay temblores, hay ansiedad, Claro. hay insomnio y eso va a traer en consecuencia un problema emocional. Claro. Entonces, no se separa lo hormonal de lo emocional. Entonces, por eso tenemos que aprender a trabajarlo en conjunto, porque va a haber vamos a decir, a lo mejor pena en salir porque se les cayó su pelo, va a haber pena porque aumentaron demasiado de peso o porque bajaron demasiado y luego viene el comentario de, oye, ¿qué te pasó? Te ves muy demacrada. Claro. Entonces, eso afecta emocionalmente. O ellos lo saben, tú, Iván, y quieren trabajarlo, pero se autosabotean. ¿Qué pasa? Bastante en terapia. Y bueno, ¿y cómo podemos prevenir tanto nuestra salud emocional como nuestra salud física?
prevenir. En realidad son hábitos saludables. O sea, se escucha como que lo que siempre escuchábamos, es decir, ¿no? Los anuncios de come sano y haz ejercicio, pero es que en realidad eso es lo que va a hacer que tengamos ahora sí que un equilibrio entre lo emocional y nuestra salud, ¿sale? Porque yo tengo pacientes que llegan con problema emocional que se ve, de esos que ya los tengo uno como un pues poquito ya identificados. el ojo clínico El también. ojo tampoco clínico. no. Y muchas veces esos terrores que ellos tienen y que el Google no les ayuda, y el ChatGPT de todo es cáncer y ya te vas a tener que ir a una cirugía y no sé qué, eso ya llegan con un terror psicológico a la consulta que se les explica, se les enseña, se los explora, descartamos todo ese tipo de problemitas, y muchas veces yo a la mayoría de mis pacientes, cambios de hábito en la alimentación, 20 minutos salte, no te quedes encerrado todo el tiempo en tu casa. Claro. Y con esos 20 minutos, esa hora de ir al jumping, de ir a la zumba, les soluciona mucho porque ya empiezan a sociabilizar, ya ven que el ChatGPT no tuvo toda la razón, Eso es que algo, se sí, curaron, y eso Ujú. les ayuda bastante. Claro, ese poder salir de la rutina, el no estar todo el tiempo inmersa en lo mismo, el abrirte algo más y darte esos, ¿cómo le Es un llamas? break. Ese break de 20 minutos para ti, para poder estar contigo, ¿no? Sí. Definitivamente. El hacer una cosita a la vez. Aquí una vez me dijo, un día a la vez, ¿qué vas a hacer por ti? Y ese consejo yo se los doy a todos mis pacientes, ¿eh? La verdad, cuando van así es, un día a la vez, ¿qué vas a hacer por ti? Meterte a bañar, comer, lavar la ropa, llevar a tu niño al kinder, un día a la vez, un paso a la vez, y lo van repitiendo, y eso ayuda, obviamente, de la mano de la terapia, pero en realidad son hábitos chiquitos. Hoy me voy a maquillar, hoy me voy a entrar a bañar, hoy me voy a hacer unos chonguitos. Ese tipo de detallitos que parece que no, ayudan demasiado. Son los que van mejorando tu día a día. Definitivamente. Entonces, para mí eso es parte de cómo los podemos ayudar a los pacientes sin meterme yo ahora sí que en su área de trabajo, pero son como unos mini tips o consejos, pero en sí en realidad es cambios de hábito, salir, no de tu rutina, porque todos tenemos una rutina, pero darte esos 20 minutitos, ese tiempo para ti, eso les ayuda bastante emocionalmente. Y como mencionas, salte en otra área, ¿no? Sí, es muy bueno. Sí, fíjate, y a veces pacientes, cuando uno les dice, oye, hay que hacer ejercicio, aunque sean 20 minutos o así, y dicen, Cari, es que no tengo dinero. Por ejemplo, lo ponen como pretexto. Y es, a ver, o no tengo tiempo. También pasa. Tiempo, y les digo, hay 24 horas. Aunque si traes carro, bueno, pues vete 15 minutos caminar en el parque. ¿Tienes parque? Y si no, en tu cuarto te puedes poner a caminar. O sea, realmente en cualquier lado puedes caminar. Si no traes carro, de aquí a la parada del camión, ¿cuánto tiempo haces? No, pues hago ahí como 10 minutos. Bueno, pues ahí ya les Ya puedes caminaste. unir. Exactamente. No todo necesitas gastar dinero. De hecho, hay muchos videos en YouTube que puedes hacer En tu casa. misma casa para hacer ejercicio. Exactamente. Y son gratis. Gratis, el chiste es motivarse, motivar al paciente, que vean ellos ese cambio y explicarles que no es un cambio que sucede de un día para otro. Claro. Es un cambio paulatino, es un cambio en el estilo de vida, pero que les va a traer a largo plazo, la verdad, un beneficio completo. Y también de cierta forma ayuda bastante a poder despejar la mente, las emociones, y te ayuda a organizar, además de generar endorfinas, ¿no? Entonces, de cierta forma esos 20 minutos pueden ser la diferencia. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los pacientes cuando buscan ayuda? Bueno, varios de los errores ya los comentamos en este lapso de preguntas también. Ajá. Uno puede ser automedicarse. Sí, claro. Ese no lo habíamos mencionado, pero no es, híjoles, súper común. Tanto para, vamos a decir, una gripita y así, pero también nos falta a mí me dieron tal medicamento, a mí me dieron unas gotas y me súper funcionaron. Mi vecina.
Mi La mamá, comadre, la tía. melatonina, las guagandas, las gotitas, las pasiflora, la... Es muy común que llegan, no, ya me estoy tomando, yo con eso, súper bien. Hay medicamentos que es muy común que puedan llegar a tener porque, pues sí, también ahí, vaya, a nivel del seguro social, seguridad pública y todo esto nos ayuda, pero les dan el medicamento, no se lo toman, que eso también es un error del paciente, el de suspender el medicamento. Ok, si lo suspendiste, no lo andes regalando. O sea, Claro. porque cada paciente es individual, no todos necesitan lo mismo y no a todos les va a funcionar igual. A lo mejor las tres podemos tener, vamos a decirlo, en la misma situación emocional, mismo problema, pero no le va a funcionar a ella el mismo tratamiento que le funcione a ella o que me va a funcionar a mí. Ni porque sea la misma dosis, ni porque sea el mismo problema, siempre se tienen que individualizar a los pacientes. Entonces, no regalen los medicamentos controlados, no es bueno. Tienen que tener una indicación y que hay un motivo y hay una razón y hay un tiempo. No sé, eso es, yo creo que de algo que sucede muy, muy común. Simplemente pueden llegar a ser alérgicas a algún medicamento y no lo saben. Buscar el tratamiento en internet, conseguirlo pirata, porque hay también Eso hay bas- pirata. Eso bastante, y también en psicología, o sea, psicológicamente, que se van con la inteligencia artificial. Sí. Todo lo buscan y ya saben qué tienen, cómo se va a solucionar y qué se tienen que tomar. Y no Ellos es ya así. hicieron el cuadro completo. Ellos se graduaron de inteligencia artificial. Es una ayuda, sí ayuda, porque Sí. en algunos pacientes ayuda en que se tranquilizan en decir, ah, bueno, tengo tal problemita y van y se revisan. El problema es cuando se autodiagnostican con la inteligencia artificial, porque ahí, para también uno como médico y como psicólogo, yo creo que alguna vez les ha empezado, Sí, sacarlos de la idea de lo que tienen, que aquí ya lo vieron, es bien complicado. definitivamente. Sí. Otra cosa y que pudiera ir los pacientitos es el miedo a ir a la consulta y el miedo a ir a la terapia. Eso también entra como uno de los errores que pueden cometer inconscientemente, pero es un error el llegar ya muy tarde para solucionarlo. Otro de los errores es cuando los pacientes se sugestionan y traen ideas, por ejemplo, del medicamento. Cuando uno les dice, oye, tienes que ir, los canalizas con médico, y se quedan en shock de que, híjole, me voy a hacer adicto, o escuchan médico, escuchan psiquiatra y es un terror. Exactamente, pero son creencias. Sí. Prácticamente son creencias. O me dicen, es que Cari, voy a estar ido. No voy a poder hacer mi vida. Los medicamentos ya no son como antes. Claro. Ya hay muchos avances. Ya a lo mejor lo que vimos o lo que sabíamos ya no lo es. ¿Por qué? Porque ya, o sea, la gente, o sea, porque los medicamentos han ido evolucionando también. Sí, se evolucionan y aparte se individualiza. O sea, si ese medicamento vemos que en los primeros 15 días, un mes, no te ha funcionado, no está en el efecto que queríamos, no lo hemos logrado, vamos buscando alternativas o más que alternativas es ir escalonando el tratamiento. No nos vamos del tratamiento de lo más alto a lo más bajo, es al revés. Siempre tenemos que empezar el tratamiento desde lo más simple, desde lo más básico, como irte a caminar. Claro. Y ya de ahí nos vamos subiendo de nivel en tratamiento. No, y luego a mí también, por ejemplo, te llega de que es que he estado sintiéndome muy mal, he estado teniendo malestar estomacal o así, ¿no? Como un efecto secundario. Y ¿desde hace cuánto te la dejaste de tomar? Porque eso también afecta. Que si tú la cortas y no lo haces gradual con ayuda de un profesional, siguiendo las indicaciones correspondientes, te ahorras bastante también malestar físico. Sí, ahí sí, vaya, todo tiene que ir de la mano, no se deja de la noche a la mañana. Vaya, no nos estamos echando un chicle, es un medicamento que tiene que ser con asistencia, con revisiones, no porque te funcione vas a estar 2, 3 años con el medicamento a menos que sea necesario. Entonces sí se tiene que ir evaluando, por eso es un trabajo en equipo, porque sí, a lo mejor tú le dices que ocupa tratamiento, yo se lo doy,
pero ninguna de las dos le dijimos cuánto tiempo lo va a tomar y él ahí se quedó tomándosela. Entonces es importante también ir evaluando eso, qué también va respondiendo emocionalmente, cómo vamos a ir quitando el tratamiento para que no tengan como ese choque emocional, que no tengan efectos colaterales, Claro. y se logra quitar el medicamento y una estabilidad emocional que, vaya, ya es otra persona completamente. Otra cosa, bueno, ahorita que estamos hablando de esto, recuerdo una pacientita que llegó conmigo y tomando medicamento ya, no quiero exagerar, pero como 10 años, ¿ok? Misma dosis, misma todo, dejó de ir obviamente con médico y apenas estaba iniciando tratamiento psicológico ¿y por qué no seguiste con el seguimiento? O sea, sí, ¿por qué no continuaste con un seguimiento? O sea, ya no te está haciendo el mismo efecto para empezar. O a lo mejor necesitas una combinación de medicamentos o más dosis. O emocionalmente ya no estás en el mismo lugar y necesitamos subir de nivel. Exactamente. Y es como que, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, mi reina, hay que ir nuevamente con tu psiquiatra. Si ya no te sientes a gusto, busca otro médico. Te mando contactos de médicos, pero, como dices, el no seguirte automedicando, porque no saben cuánto tiempo y dicen, no, hombre, ya me siento mejor, y se quedan años. Sí, se quedan con la idea de que eso es lo que les va a funcionar y ahí ya no llevan un seguimiento. Y también hay que ver que todos los medicamentos llegan a tener algún efecto, ya sea renal, hepático y demás. Entonces, gracias a Dios, los medicamentos que son controlados, que son para que ayudan con todo lo emocional, no tienen ese efecto, vamos, tan fuerte como algunos tratamientos dermatológicos o demás, pero sí tenemos que revisarlo, o sea, no los podemos dejar 10 años con un mismo tratamiento. 1, pierde efecto, Claro. 2, puede tener efecto a nivel de algún otro órgano, y 3, el paciente en veces ya se hacen, como llamamos, resistentes. O sea, ya nomás, ahora sí hace cuenta que se echaron un chicle porque no les está haciendo ningún efecto y ellos piensan Su placebo. Que están bien, y en realidad ya yendo a terapia, hablando, se dan cuenta que no han tenido la evolución que esperaban. Bueno, Ivonne, ¿y cómo qué te gustaría que todos tus pacientes supieran antes de acudir a tu consulta? Yo creo que sería bueno ahí explicarles que ninguna duda es pequeña, ¿sí? El ChatGPT nos ayuda mucho, Sí, pero claro. hablar personalmente con alguien que sabe del tema o que conoce un poquito, porque nadie somos expertos en todo completamente. Sí, ninguna duda es pequeña, siempre es bueno que pregunten, y también es bueno que se abran, que tengan la confianza, que nos puedan explicar qué sienten, qué duele, dónde duele, porque eso nos ayuda a nosotros para poderles, dar el tratamiento, darles el seguimiento adecuado. Si nos ocultan algo de información, yo te puedo dar el medicamento, que siempre les digo, el más caro, pero si tú a mí no me dices que eres diabética, no te voy a poder curar a lo mejor una infección urinaria, porque tu problema no es la infección, tu problema es una diabetes. Y entonces hay que tener cuidado en eso. Tengan la confianza con sus pacientes. Yo sé que es veces un poquito complicado porque llega uno con el nervio, no nos conocemos, pero tengan esa confianza de llegar como pacientes y explicar todo. Nosotros tenemos, yo creo, ese compromiso, o al menos yo así me siento, tengo ese compromiso de escucharlos, y no nada más voy a escucharlos de un dolor, voy a escuchar si hubo algo familiar, si hubo un estrés, si hubo una ruptura, si hay un tema económico, porque todo eso influye. Aunque yo sea médico y yo te vaya a dar un medicamento como tal, no soy psicóloga, yo necesito saber qué hay de trasfondo para poderte ayudar y hasta dónde llega mi límite, porque yo también tengo un límite y ahí ya tenemos que derivar. No podemos ser todólogos, Claro, pero definitivamente. podemos ayudar en muchos aspectos. Así. En sí es que el paciente tenga la confianza con nosotras de podernos explicar todo. En mi caso, pues que me digan si hay alguna enfermedad de base para yo poderlos ayudar, y yo creo que con ustedes... O cirugías. Eso es importante también. Las cirugías, por ejemplo, que yo hago las historias clínicas y les pregunto alguna cirugía y me dicen, no, pues no sé, la vesícula.
y vamos interrogando más. Digo, y bueno, ¿y no te hicieron la salpingo? Ah, sí, también la salpingo. Esa es otra cirugía. Ah, también la cesárea. Sí, Pues claro que es otra también. cirugía, ¿sí? Entonces, ese tipo de detallitos que si uno no le pregunta más, nos quedamos con la idea que nada más fue un apéndice o una vesícula y no nos dimos cuenta que la paciente ya no puede tener bebés, que ya no, o sea, son preguntitas de rutina, pero que nos pueden cambiar diagnósticos, tratamientos, y yo creo que a ustedes les pasa igual. Si el paciente es difícil, con ustedes es más lento, creo yo, incluso el que se puedan abrir, porque pues hay pacientes que no sí, todos claro, llegan con esa confianza, Ujú. pero yo creo que vamos por el mismo camino, en su caso también el poco a poco poder ir evaluándolos y darles el mejor tratamiento y que sea en conjunto. Definitivamente. Claro, definitivamente. Tiene que ser algo integral para poderlos ayudar de una manera más óptima. Como los seres integrales que somos. Claro. Definitivamente. Ivonne, muchísimas gracias. Yo sé que podemos estar hablando todo el día. Hay muchísima información al respecto. Sin embargo, muchas gracias por aceptar la invitación, por abrirnos un poquito más el conocimiento. Muchas gracias por invitarme. Espero que esto que hablamos ayude un poquito. La verdad, tengan la confianza con sus médicos, tengan la confianza con sus terapeutas, no le tengan miedo a los tratamientos y si tienen algún miedo, alguna duda, pregúntenla. Claro. No hay una duda pequeña y en el dado caso, al menos yo, cuando yo no lo sé, se investiga, preguntamos, nos vamos más allá. Pero no se queden con ninguna duda, ¿sí? Eso es muy importante. Ustedes como pacientes busquen ayuda, no minimicen sus emociones, por más leve que sea, siempre puede haber una raíz y siempre podemos trabajarlo y se puede solucionar. Exactamente. Ivonne, ¿dónde te pueden localizar si tienen alguna pregunta, alguna duda, tu contacto? Ok, bueno, les dejamos ahorita ahí el teléfono y las redes. En realidad estamos nada más ahí en Facebook, pero por WhatsApp ahí nos pueden mandar mensajito y podemos ir viendo cómo ayudamos en conjunto. Ahora sí. Así es. Y también, si por alguna razón se les olvida, nos pueden contactar a nosotros y nosotros la contactamos. Sí, me canalizan y ya nos ponemos en contacto para poderles ayudar en todo lo que se pueda. Así es. Estamos en todas las redes sociales. A mí me encuentran como Lick Josel Tobías Gandal en Instagram y en TikTok. Y a mí me encuentran como Karina Ligarza en Instagram y en TikTok. Y esto fue Desmenuzando el Ser.